ejercicios de estequiometría, vamos a hacer dos ejemplos en los cuales se ve involucrado el volumen. Aquí, como vemos, tenemos el enunciado que nos dice lo siguiente: el sulfato de amonio, aquí tenemos el compuesto, es un fertilizante ampliamente utilizado y puede obtenerse por la acción del ácido sulfúrico sobre el amoníaco. Ese es el enunciado del problema. Ahora tenemos nuestra fórmula química. Si nosotros observamos aquí, tenemos dos compuestos y tenemos un signo más. Quiere decir de que este compuesto, al sumarse, quiere decir que si se une con este otro compuesto, nos produce esto que tenemos aquí. Entre otras palabras, tenemos esto, NH3, que representa el amoníaco, y si al amoníaco le sumamos otro ingrediente, otro elemento, que es el ácido sulfúrico, este H2SO4, estos serían nuestros reactivos. Tenemos una flecha que nos indica que se nos produce esto que tenemos aquí, que es sulfato de amonio. Entonces, amoníaco más ácido sulfúrico como reactivos me producen esto que tenemos aquí, que es sulfato de amonio. Ahora, a base de esta ecuación química, nos preguntan lo siguiente: ¿cuántos litros de amoníaco medidos a condiciones normales se requieren para fabricar 100 kilogramos de sulfato de amonio? Como primera medida para iniciar a desarrollar este tipo de problemas es focalizarnos en qué es lo que nos están preguntando. Si nosotros vemos, aquí en la pregunta tenemos cuántos litros. Automáticamente, al preguntarme cuántos litros, sé que tengo que utilizar la fórmula de los gases ideales, o en este caso, una fórmula ya despejada. Entonces, más adelante, voy a mostrar de qué fórmula se trata. Entonces sabemos que tenemos que utilizar cierta fórmula que queda en incógnita por ahora. Más adelante mostraré cuál es y cómo la despejamos y cómo ingresamos los valores que ahí representan. Y como otra medida es mirar cuáles son los dos elementos que están estrechamente relacionados o que se enfoca en nuestro problema. Si nosotros vemos aquí, dicen cuántos litros de amoníaco en la pregunta o en la esencia como tal. Entonces tenemos una cierta fórmula que ya mostramos y tenemos ese amoníaco, que es esto que tenemos aquí. O sea, cuántos litros de este elemento medidos a condiciones normales. Ya vamos más adelante a explicar a qué se refiere con condiciones normales. A medida paso a paso vamos llegando al problema. Se requieren para fabricar 100 kilogramos de sulfato de amonio. Quiere decir que este NH3 que tengo aquí es el amoníaco. Entonces, ¿cuántos litros de este reactivo se necesitan para fabricar 100 kilogramos de este producto que yo tengo aquí? Listo. O sea, ¿cuántos litros de amoníaco, o sea, cuántos litros de este reactivo necesito para producir 100 kilogramos de sulfato de amonio, o sea, del producto? ¿Cuántos se necesitan para fabricar 100 kilogramos de esto que tenemos aquí? Como vemos, están involucrados dos elementos. Uno, en este caso, que es este reactivo, y otro, que es el producto como tal. Así como la pregunta no la especifican en el amoníaco, también pudo haber sido que nos hayan preguntado cuántos litros de ácido sulfúrico se necesitan para fabricar 100 kilogramos de sulfato de amonio. También puede ser una pregunta. No necesariamente necesitan preguntar 100 kilogramos, puede ser cualquier unidad de medida. Entonces, en esta medida, ya al tener el planteamiento del problema, cuánto de tanto reactivo se necesita para formar tanto producto, debemos de identificar si esta ecuación se encuentra debidamente balanceada. Es lo que tenemos que averiguar antes de iniciar a resolver como tal nuestro problema. Si nosotros observamos, podemos tomar como referencia este que está aquí, que es nuestro amoníaco. Si nos vamos con el primer elemento, vemos que el amoníaco tiene dos símbolos. Está compuesto de nitrógeno, que es esta N, y también está compuesto de esta H que tenemos aquí, que es hidrógeno.
Si nosotros vemos el AN del nitrógeno tiene un subíndice. En este momento no tiene ningún numerito. Y cuando no tiene ningún numerito por defecto es un 1. Entonces nosotros multiplicamos este 2 por el subíndice que es 1, me daría 2. Entonces al lado izquierdo en los reactivos tenemos 2 nitrógenos. Si nosotros vemos aquí, el ácido sulfúrico no tiene nitrógenos. Por consiguiente, en el total de los reactivos tan solo tenemos 2 nitrógenos que pertenecen al amoníaco. Si nos vamos al lado derecho, observamos de que aquí hay un nitrógeno dentro de un paréntesis. Quiere decir de que el subíndice que afecta el paréntesis es este 2 que cierra nuestro paréntesis. Este 2 que está aquí es como si este hidrógeno también tuviese un 2 aquí, o sea, este 4 me multiplica este 2 que está por fuera del paréntesis, y en este caso el nitrógeno pues tiene un 2. Entonces, este nitrógeno tiene un subíndice que es 2, que es este que está por fuera del paréntesis. Y este que está por fuera del paréntesis, que es 2, me multiplica el numerito que está adelante. Como no tiene nada, por defecto es un 1. Por consiguiente, un 1 que está aquí por fuera del paréntesis, me multiplica el subíndice del nitrógeno, que es, en este caso, el 2. Porque en otras palabras, este 2, que está por fuera del paréntesis, me multiplica el subíndice del nitrógeno, que en este caso es 1, 2 por 1 me da 2, y me multiplica el 1 que estaría aquí, invisible, adelante del paréntesis. Por consiguiente es 2. Quiere decir de que está balanceado, porque en los reactivos tenemos 2 nitrógenos, y en los productos también tenemos 2 nitrógenos. Ahora nos vamos a hacer la misma pregunta, pero con otro de los elementos del amoníaco, en este caso el hidrógeno. Si nosotros observamos el hidrógeno, tiene un subíndice que es 3, y este 3 me multiplica el numerito que está adelante. ¿Y qué número está adelante? Pues un 2. Quiere decir de que este 2 que está adelante me multiplica el subíndice del hidrógeno. Por consiguiente, 2 por 3 me da 6. Si nosotros observamos, aquí en el ácido sulfúrico también tenemos otro hidrógeno. Por lo consiguiente, el número que obtengamos de aquí lo sumamos al número que obtuvimos de aquí. Aquí ya sabemos de que 2 por 3 son 6 hidrógenos en el amoníaco. Ahora vamos con el ácido sulfúrico. Si vemos adelante, de todo este elemento del ácido sulfúrico, no tenemos ningún número. Por defecto, aquí iría un 1. Y ese 1 que me multiplica el subíndice del hidrógeno, que es un 2, 1 por 2 me da 2 hidrógenos correspondientes al ácido sulfúrico. Más 6 que tenemos del amoníaco, sería 6 más 2, 8. Quiere decir que en los reactivos tenemos un total de 8 hidrógenos. Ahora nos vamos a este lado y vemos que aquí el hidrógeno dentro del paréntesis tiene un subíndice que es 4, pero por fuera del paréntesis tiene un subíndice que es 2. Por defecto, este 2 que está afuera del paréntesis me multiplica el subíndice que acompaña al hidrógeno. Por consiguiente, 2 por 4 me da 8. Y 8 multiplicado por un 1 que estuviese adelante, pues me daría 8 hidrógenos. Quiere decir de que tenemos 8 hidrógenos en los reactivos y por consiguiente 8 hidrógenos en los productos. Continuando el balanceo de la ecuación química, vemos de que aquí tenemos, ya balanceamos el nitrógeno, también el hidrógeno, faltarían dos elementos que es S, perteneciente al azufre, y O, al oxígeno. Como referencia, pues vamos a tomar el oxígeno. Si observamos, el oxígeno tiene un subíndice que es 4. 4 por un 1 que estaría adelante me daría 4. O sea que tenemos 4 oxígenos en los reactivos. Y si vamos a mirar aquí, en los productos, si observamos, también tenemos un subíndice 4 en el oxígeno. Por consiguiente, este 4 me multiplica el 1 que estuviese adelante. 4 por 1 pues me da 4. Quiere decir que el oxígeno también se encuentra debidamente balanceado. Por defecto, o en el ejercicio, esta ecuación química no la entregaron balanceada. No hubo necesidad de colocar ningún otro valor. Hay ejercicios en los cuales no está balanceado, pues lo que tenemos que hacer es hacer por el método de tanteo o por cualquier otro método, igualar tanto los reactivos como los productos. Entonces, para hallar la masa molar, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el peso atómico de cada uno de los elementos o compuestos químicos o elementos químicos que componen este compuesto. Básicamente, si nosotros observamos,
El sulfato de amonio tiene 4. N, que es nitrógeno, H, que es hidrógeno, S, que es azufre, y O, que es oxígeno. Tomamos cada uno de ellos y vamos a internet o en cualquier lugar y buscamos cuál es el peso atómico de cada uno de ellos. Si observamos dentro del paréntesis tenemos una N que es de nitrógeno, por consiguiente, el nitrógeno, el peso atómico del nitrógeno es de 14.0067 y ese 14.067, que es el peso atómico del nitrógeno, lo multiplicamos por el subíndice que tenga. Como vemos, fuera del paréntesis tenemos un 2. Lo mismo cuando hicimos el balanceo de la ecuación química. Este 2 me multiplica el 1 que está aquí, 2 por 1, 2. O sea que el peso atómico del nitrógeno, que es 14.0067, lo multiplicamos por 2 y obtenemos 28.0134. Ahora vamos con el siguiente, sería el hidrógeno. El peso atómico del hidrógeno es de 1.0079. Si observamos ese 1.0079, que es el peso atómico del hidrógeno, lo multiplicamos por el subíndice, que es 4, y eso lo multiplicamos por lo que está fuera del paréntesis, que es 2. Quiere decir que 1.0079 por 4 por 2, al hacer toda esta multiplicación nos da 8.0632. Vamos con el siguiente, que es S, es el azufre. El peso atómico del azufre es 32.065. Ese queda solito tal cual porque si vemos, el subíndice del azufre en este caso es 1. Entonces quedaría 32.065. Ahora vamos con el otro, cuarto y último, que es el oxígeno. El peso atómico del oxígeno es de 15.9994. El subíndice que lo acompaña es un 4. Entonces 15.9994 por 4 nos da 63.9976. Ahora la masa molar en este caso del sulfato de amonio es la sumatoria de cada uno de estos que está aquí. Si hacemos la suma, y se me fue, nos da 132.1392. Entonces sumamos tanto lo que obtuvimos en el nitrógeno, más lo que obtuvimos en el hidrógeno, más lo que obtuvimos en el azufre, más lo que obtuvimos en el oxígeno. Al sumar los 4 valores que obtuvimos, nos da 132.1392. Esa sería la masa molar, esencial para continuar con este ejercicio. Ahora, vamos otra vez, tomando solamente el enunciado, ¿cuántos litros de amoníaco medidos a condiciones normales se requieren para fabricar 100 kilogramos de sulfato de amonio? En ocasiones hay ejercicios de estas clases de índole que se desarrolla por regla de 3 simple, pero no la forma correcta, puesto que no se tienen en cuenta la cancelación de unidades de medida, ni todos estos procesos que estamos obteniendo. Lo ideal es hacerlo por cancelación de unidades, o por su debido efecto, este proceso que estamos haciendo sería el adecuado. Ahora vamos a responder la pregunta cuando se refiere a condiciones normales. Cuando estamos hablando de condiciones normales, es que tenemos ciertos parámetros o ciertos valores que van por defecto o son específicos. En este caso, ¿qué tenemos? Este es el sulfato de amonio y tenemos 132 gramos mol. Este 132 gramos mol es lo que acabamos de hallar, hace referencia a la masa molar, 132.1392. Si nosotros aproximáramos esto o quitáramos estas cifras después del punto, obtendríamos 132 para ser más exactos. Y la unidad de medida de la masa molar pues será gramos sobre mol. Por eso aquí tenemos el sulfato de amonio y nos dio 132 gramos mol, haciendo referencia a la masa molar que acabamos de hallar. Cuando hablamos de condiciones normales es que tenemos una presión y la presión en condiciones normales es de 1 atmósfera. Ahora, también tenemos una temperatura y una temperatura en condiciones normales es a 273 y aquí como tal en grados Kelvin o en escala de Kelvin, como lo quieras llamar. Y otro caso especial es cuánto es la masa. Entonces, no olvidemos que en condiciones normales, estos son los 3 parámetros esenciales, o básicamente, los únicos parámetros que se tienen en cuenta en condiciones normales es la presión y la temperatura. Esto que tenemos aquí de la masa molar varía dependiendo del compuesto. En este caso, pues como es sulfato de amonio, nos dio 132 gramos mol.
Si fuese otro elemento, pues esto cambiaría. Pero como es en condiciones normales, la presión y la temperatura es la misma. En este caso, presión, una atmósfera y temperatura 273 Kelvin. Ahora, tenemos la masa como tal. Si nosotros vemos, aquí nos dice que tenemos 100 kilogramos de sulfato de amonio, pero esos kilogramos no lo podemos entregar en kilogramos. Debemos de hacer la conversión de unidades correspondiente. En este caso, la conversión de unidades es en gramos. Los valores se deben de entregar en gramos. Por eso hacemos la conversión como tal. 100 kilogramos a gramos nos da 100.000 gramos. Ya con eso tenemos los 4 valores para reemplazar en nuestra fórmula que veremos más adelante. Por ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una conversión de gramos a moles. ¿Y por qué debemos de convertir a gramos a moles? Porque moles es el valor que vamos a reemplazar en la fórmula que ya les mostraré cómo es. Entonces, de gramos a moles, ¿qué vamos a convertir de gramos a moles? Aquí lo tenemos. Lo que debemos hacer la conversión de gramos a moles es lo referente al sulfato de amonio. Si nosotros observamos, el sulfato de amonio nos entregaron un cierto valor o una cierta masa. La masa que nos está entregando el ejercicio es de 100 kilogramos. Y 100 kilogramos de sulfato de amonio no podemos entregarlo en kilogramos. Debemos de pasarlo a moles. O sea que esos 100 kilogramos de sulfato de amonio lo debemos de convertir a moles. Pero para convertirlo a moles, primeramente debemos de pasar kilogramos a gramos, para luego sí convertir de gramos a moles. Entonces, 100 kilogramos es igual a 100.000 gramos, y ahora sí esos 100.000 gramos de sulfato de amonio los convertimos a moles. Quiere decir que 100 kilogramos de sulfato de amonio, ¿a cuántas moles de sulfato de amonio corresponden? Para hacer la unidad o la conversión de unidades, hacemos esta reglita que tenemos aquí. Colocamos los gramos del elemento que nos están entregando, en este caso el sulfato de amonio. Son 100.000 gramos de sulfato de amonio. Y por defecto hacemos esto que tenemos aquí. En el numerador colocamos siempre una mol del elemento a la cual les vamos a hacer la conversión de medida. En este caso ponemos una mol de, otra vez, sulfato de amonio, y en el denominador colocamos la masa molar que nosotros hallamos. En este caso fue 132.1392 gramos mol, en este caso pues, sulfato de amonio. Esto siempre lo debemos hacer para convertir de gramos a moles algún elemento, algún compuesto. En este caso aplica para el sulfato de amonio. ¿Por qué esto? Si observamos, aquí tenemos algo que nos multiplica y tenemos gramos de sulfato de amonio que está multiplicando, y aquí en el denominador tenemos un gramos de sulfato de amonio que divide. Por defecto, como uno multiplica y el otro está dividiendo, podemos cancelar esto como tal. Y si nosotros cancelamos esto como tal, o estas unidades de medida, lo que obtenemos es esto que tenemos aquí. Este 100.000 queda, esto que está aquí en rojo se me canceló con esto que está en el denominador. En el numerador me queda una mol de sulfato de amonio y en el denominador me queda 132.1392. Tengan en cuenta que siempre colocamos por defecto una mol. Sencillamente esto es para poder hacer cancelación de unidades de medida. Entonces, esto que tenemos aquí en el numerador lo podemos sacar. Si sacamos esto que nos queda, 100.000 que está multiplicando, y me multiplica este fraccionario de 1 sobre 132.1392. Y esto que está aquí, este mol de sulfato de amonio, lo sacamos fuera. Ahora, ¿qué hacemos? 1 lo dividimos en 132.1392 y ese resultado lo multiplicamos por 100.000. Al hacer esto, vean, 100.000 multiplicado al dividir 1 sobre 132.1392, obtenemos 0.0676. A multiplicar 100.000 por 0.0076 nos da 756.7777 moles de sulfato de amonio. Aquí tenemos que tener en cuenta algo fundamental, que es la sustancia dada y la sustancia deseada. La sustancia dada, en este caso, es la que nos entrega el valor. Si nosotros leemos el enunciado, tenemos 100 kilogramos de sulfato de amonio. Entonces la sustancia dada a la cual nos están dando cierta cantidad es el sulfato de amonio. En este caso particular representa el producto.
¿Y cuánto es esa cantidad? Pues sencillamente 100 kilogramos. Y ahora, ¿cuál es la sustancia deseada o la que queremos hallar? ¿Qué tanto se requiere? O, o cuántos litros, como es aquí en el ejemplo. Aquí dice, ¿cuántos litros de amoníaco? O sea que la sustancia deseada, porque desconocemos qué medida es o qué cantidad es lo que se enfoca este problema. Entonces, ¿cuál es la sustancia deseada? En este caso, ¿cuántos litros de amoníaco? O sea, la sustancia a la cual deseamos encontrar el valor es el amoníaco. En este caso, representa a este que es el reactivo. ¿Y cuánto queremos hallar? Pues cuántos litros. O sea que, ¿qué tanto queremos desear del amoníaco? Pues conocer cuántos litros se requieren. ¿Y se requieren para qué? Para hallar la sustancia dada. ¿Y sustancia dada por qué? Porque nos dieron el valor. ¿Y cuánto es el valor? En este caso, 100 kilogramos. Y pertenece a los productos. Antes de hacer cualquier cosa, después de balancear nuestra ecuación química, es reconocer cuál es la sustancia que nos entrega el valor y qué es lo que queremos hallar. O sea, qué tenemos y qué queremos hallar. En este caso, ¿qué tenemos? Pues 100 kilogramos de sulfato de amonio. ¿Y qué queremos hallar? Pues cuántos litros de amoníaco se requieren. Eso es esencial, siempre. Siempre va a haber una sustancia a la cual deseamos encontrar el valor y una sustancia a la cual nos están dando los valores. Hay que tener en cuenta eso fundamental. Porque si observamos, aquí lo que hicimos es colocar 100.000 gramos, aquí hacemos referencia a la sustancia dada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues pasar de gramos a moles, la sustancia dada. ¿Y cuál es la sustancia dada? Pues los 100 kilogramos de amoníaco. Bueno, 100 kilogramos de sulfato de amonio, perdón. Ahora, ¿qué hicimos aquí? Hallar las moles de sulfato de amonio. O sea, lo que hicimos fue hallar las moles de la sustancia dada. Ahora sí podemos continuar, tenemos lo mismo. Otra vez nuestra ecuación química. Tenemos las moles de la sustancia dada, en este caso el sulfato de amonio que acabamos de hallar. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hallar es cuántas moles, ahora sí, de la sustancia deseada. Por eso aquí hacemos este enunciado. ¿Cuántas moles de amoníaco tenemos? Para eso, para hallar cuántas moles de amoníaco tenemos, hacemos esto que tenemos aquí. Como primera medida colocamos las moles de la sustancia dada. Entonces, para hallar las moles de la sustancia deseada, quiere decir que las moles del amoníaco, como primera medida colocamos las moles de la sustancia dada. En este caso es lo que acabamos de hallar. 756.7777 moles de sulfato de amonio. Y aquí en esto colocamos el valor que acompaña. Aquí si nos enfocamos a ver nuestra ecuación química. En el numerador colocamos las moles de la sustancia deseada. En este caso, 2 moles de amoníaco. ¿Y de dónde salió este 2 que tenemos aquí? Si nos vamos a nuestra ecuación química balanceada, vemos que el amoníaco adelante lo acompaña este 2 que tenemos aquí. Y este 2 que tenemos aquí, adelante del amoníaco, es lo que colocamos en el numerador. O sea que 2, porque es el 2 que tenemos aquí al balancear nuestra ecuación química, moles de la sustancia deseada, en este caso NH3, que es amoníaco. Y en el denominador hacemos lo mismo, pero con la sustancia que nos están entregando el valor o la sustancia dada. Si observamos, aquí tenemos el sulfato de amonio y adelante lo acompaña en el paréntesis un 1. Y eso es lo que colocamos aquí en el denominador, una mol de sulfato de amonio. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Para hacer cancelación de unidades de medida. Si vemos, esta mol de sulfato de amonio se está multiplicando y aquí tenemos una mol de sulfato de amonio que está dividiendo. Entonces, esta como multiplica y esta como divide, se me cancelan. Y al cancelarme, pues me quedan los otros valores. Me quedan 756.7777, que son las moles de la sustancia dada. Esto al cancelarse, pues me multiplica lo que tenemos en el numerador, que es 2 moles de amoníaco sobre 1. Esta mole de amoníaco lo podemos sacar de nuestra ecuación.
Entonces me queda 756.7777 que me multiplica 2 sobre 1 y saco moles de amoníaco fuera. 2 dividido en 1 pues me da 2. Y ahora 756.7777 por 2 me da 1513.5554 moles de amoníaco. Listo. Entonces ya tengo las moles de la sustancia deseada a estas alturas. Como ya tengo las moles de la sustancia deseada, que es esto, ahora sí puedo utilizar mi fórmula, que es la que tengo ahí. El volumen es igual, en el numerador tenemos la cantidad de moles de la sustancia en la cual queremos hallar ese volumen. Si nosotros vemos el problema es cuántos litros de amoníaco. O sea, volumen es igual N, número de moles de la sustancia deseada o a la cual queremos hallar ese volumen. En este caso es el amoníaco. Por eso es lo que acabamos de hallar, vean. NH sub 3. Tenemos las moles del amoníaco. Entonces, volumen es igual N, cantidad de moles de la sustancia deseada. En este caso es amoníaco. N por R. R es la constante universal de los gases ideales, ya les doy el valor, multiplicado por T, que es la temperatura, sobre P, que es la presión. Recordemos de que ahí tenemos los valores porque estamos hablando de condiciones normales. Puede ser que nos den alguna presión o alguna temperatura en ciertos ejercicios, lo que hacemos es colocarlo ahí. Como es condiciones normales, pues ya tenemos esos valores por defecto. Si vemos estas alturas, ya tenemos los 4 valores para colocar ahí. Tenemos que el volumen es igual a la cantidad de moles de la sustancia deseada, en este caso amoníaco. Entonces nos queda 1513.5554 moles, que me multiplica ahora R, que es la constante de los gases ideales, en este caso es 0.082 y las unidades de medida en litros por atmósferas sobre moles por Kelvin, que me multiplica la temperatura, es esta T que tenemos aquí, y la temperatura en condiciones normales es 273 Kelvin sobre la presión, que en condiciones normales es una atmósfera. ¿Qué es lo que hacemos ahorita? Cancelar unidades de medida. Entonces, si nosotros vemos, podemos cancelar todo esto que tenemos aquí. Esta moles que multiplica se me puede cancelar con esta moles que divide, que es lo que tenemos aquí en color fucsia. Lo podemos cancelar. Y este Kelvin que está en el denominador que divide, lo podemos cancelar por el Kelvin que acompaña al 273 que me multiplica. Es aquello que tenemos en verde. Si nosotros cancelamos eso que está ahí en fucsia y en verde, nos queda esto que tenemos aquí, 1513.5554, que me multiplica 0.082 litros por atmósfera, y aquí en el denominador, como se me fue moles y se me fue Kelvin, lo puedo sustituir por un 1, que es lo que tenemos aquí, por 273 sobre una atmósfera. Paso a seguir. Eso es lo que traíamos anteriormente. Para complementar, como aquí tenemos un fraccionario, aquí tenemos otro. Yo lo que puedo hacer es agregarle un 1 en la parte de abajo. Esto que estoy haciendo es la parte más complicada para mirar por qué se cancelan las unidades de medida. Realmente no es tan necesario porque, ya les voy a mostrar ahorita por qué no es tan necesario, simplemente es para que vean por qué se cancela todo y no que esos valores desaparecen como por arte de magia, sino hay truquitos matemáticos en el cuales se me van simplificando y se cancelan por como tal, por algún procedimiento matemático y no simplemente porque se cancelan porque sí. En muchos casos pues muestran el procedimiento, lo que estamos haciendo en el momento. Como aquí no tenemos nada, pues yo lo que hice fue agregar un 1, es este 1 que pongo aquí, y lo que hago es multiplicar. Este 273 lo multiplico por 0.082. Al hacer esa multiplicación me queda 22.3860. Lo otro queda tal cual, 1513.5554 por, en la parte de arriba tenemos 22.3860 litros por atmósfera, y abajo tenemos un 1, es este mismo unito que traemos desde aquí, y abajo una atmósfera sobre el 1 que agregué. ¿Qué puedo hacer? Pues seguir multiplicando este 22.3860,
lo multiplicamos por 1513.5554. Eso nos da este valor que tenemos aquí, que no es otra cosa que 33.882.4512 litros por atmósfera, 1 sobre 1 por atmósfera sobre 1. Si nosotros vemos aquí, podemos hacer la ley de la orejita. Lo que tenemos arriba lo multiplicamos por lo de abajo, o sea que este 33.882.4512 litros por atmósfera lo multiplicamos por 1, quedándome lo mismo como tal, 33.882.4512 litros por atmósfera. Y este 1 que tenemos aquí lo multiplicamos por una atmósfera. Por consiguiente, 1 por 1 pues me da 1, quedaría una atmósfera, que es lo que coloqué aquí en el denominador. ¿Esto qué pasa? Como tenemos atmósfera en el numerador y atmósfera en el denominador, se me cancelan y me quedaría 33.882.4512 sobre 1. Y esto dividido en 1 pues me da lo mismo que tenemos en el numerador. Por consiguiente, el volumen es igual a 33.882.4512 litros. En este caso litros porque es la única unidad de medida que nos quedó. Esto aproximado sería 34.000 litros y en notación científica podemos decir de que 3.4 por 10 elevado a la 4. Realmente pues, deberíamos aproximarlo, lo dejaríamos tal cual 33.882.4512. Este número puede variar dependiendo de las aproximaciones que ustedes hagan. Si nosotros observamos desde el inicio, podemos sacar el resultado sin complicarnos tanto. ¿Por qué? 273 lo multiplicamos directamente por 0.082 y eso lo multiplicamos por el valor de las moles, que es 1513.5554. Multiplicamos todo esto de una vez y sabemos que la unidad de medida del volumen es litros como tal. Entonces colocamos de una vez la respuesta y en litros y ya tenemos la respuesta de una vez desde el inicio, desde la fórmula, sin hacer todo esto ni complicarnos tanto. Pero sencillamente esto es mostrando por qué nos da litros como unidad de medida. Porque a veces nos podemos confundir de que tenemos un gramos mol, de que tenemos atmósfera, de que tenemos Kelvin, de que la constante universal de los gases es litros por atmósfera sobre moles por Kelvin. Entonces ahí es donde nos podemos confundir un poquito de por qué todo eso y por qué se eliminan y por qué me dan litros. Entonces, en resumidas cuentas, balanceamos la ecuación química, determinamos qué tenemos y qué nos piden, o sea, cuál es la sustancia deseada, cuál es la dada, hacemos las conversiones a moles, tal como mostré, luego pasamos a las moles de la sustancia deseada y esas moles de la sustancia deseada es lo que reemplazamos en la fórmula para obtener este resultado. Entonces, esa será la respuesta a nuestro ejercicio. Otro ejemplo, manejando la misma línea, nos preguntan cuántos litros de monóxido de carbono, CO, medidos a condiciones normales, se requieren para reducir 2 toneladas de trióxido de dihierro, esto es trióxido de dihierro, de acuerdo a la siguiente ecuación. Tenemos dos reactivos y tenemos también dos productos. En los reactivos, si vemos, tenemos trióxido de dihierro más monóxido de carbono, esos dos reactivos que me producen monóxido de hierro y también me produce dióxido de carbono. Si nosotros vemos, tenemos que identificar cuál es la sustancia dada y en este caso cuál es la sustancia deseada. La sustancia dada es aquella a los cuales nos entregan el valor. Si vemos, se requieren para reducir 2 toneladas de trióxido de dihierro. Entonces, ¿cuál es la sustancia a la cual tenemos nosotros el valor? Pues lo referente al trióxido de dihierro. En ese caso sería nuestra sustancia dada, porque vamos a reducir 2 toneladas de este elemento. O sea que la sustancia dada. ¿Y cuál es la sustancia deseada? O queremos encontrar aquel valor es ¿cuántos litros de monóxido de carbono? Ahora lo que hacemos es primero identificar en qué lado están cada uno de ellos. Aquí tenemos el trióxido de hierro
como sustancia dada, vemos que pertenece a un reactivo. Caso contrario, como el ejercicio anterior, si vemos, porque en el ejercicio anterior la sustancia dada era el producto. En este caso la sustancia dada es uno de los dos reactivos, en este caso el trióxido de hierro. Y la sustancia dada, sí, la sustancia deseada es cuántos litros de monóxido de carbono. En este caso también pertenece a esto, que sería otro de nuestros reactivos. Si vemos aquí, los dos fueron tomados como los reactivos. En el ejercicio anterior era un reactivo la sustancia deseada y el producto la sustancia dada. En este caso, uno de los reactivos es la sustancia dada y el otro reactivo es la sustancia deseada. Como vemos, la combinación puede ser desde cualquier lado, lo único es identificar sustancia dada y sustancia deseada. Ahorita lo que tenemos que hacer es validar si esto se encuentra debidamente balanceado. Por defecto el ejercicio lo entrega balanceado, pero sin embargo vamos a tomar de referencia uno de estos valores. Si vemos aquí en el monóxido de carbono, tenemos un 3. Ese 3 me multiplica el subíndice de la C, o sea del carbono, que es un 1. 3 por 1 sería 3. Quiere decir que tenemos 3 carbonos. Si vamos en los reactivos, no hay más carbonos, tendríamos 3. En los productos, el único carbono es este que tenemos aquí, y adelante tenemos un 3. Un 3 que me multiplica el subíndice 1, 3 por 1 me da 3. Quiere decir que el carbono se encuentra balanceado. 3 carbonos en los reactivos y 3 carbonos en los productos. Ahora vamos a tomar otro de referencia, en este caso la O, que es el oxígeno. Si vemos aquí, tenemos un O sub 3 y este sub 3 me multiplica un 1 que estaría adelante. 1 por 3 me da 3. Aquí tendremos 3 oxígenos y si vamos buscando, aquí tenemos otro como tal. Como no tenemos ningún numerito, pues por defecto el subíndice es un 1. Y este 3 que me multiplica el subíndice del oxígeno aquí, que es 1, 3 por 1 me da 3. 3 oxígenos pertenecientes al trióxido de hierro y 3 oxígenos al monóxido de carbono. En ese caso, 3 y 3 serían 6. 6 oxígenos en los reactivos. Ahora vamos a buscar aquí en los productos. Acá tenemos el único oxígeno con un subíndice que es 2. Y ese 2 me multiplica el numerito que está delante, que es un 3. 3 por 2 me da 6. Quiere decir que tenemos 6 en los reactivos y 6 en los productos. Por consiguiente, el carbono y el oxígeno están debidamente balanceados. Como tareita, validar el hierro aquí como tal, el Fe. Tiene que ser lo mismo aquí tanto en los reactivos como también en los productos. Ya la ecuación química viene balanceada. Paso a seguir. El paso a seguir al estar balanceados hallar las masas molares. Masa molar, ¿de qué vamos a hallar la masa molar? Pues de los dos elementos que intervienen directamente. Vamos con este trióxido de hierro, lo compone el hierro y lo compone el oxígeno. El hierro tiene el peso atómico de 55.845 y este 55.845 me multiplica el subíndice, en este caso que es un 2. Esto por 2 me da 111.69. Hacemos lo mismo con el oxígeno. El oxígeno tiene un subíndice, en este caso que es 3. Vamos a buscar el peso atómico del oxígeno, es 15.9994 multiplicado por su subíndice que es 3. 15.9994 por 3 me da 47.9982. Si sumamos esto, obtenemos que la masa molar del trióxido de hierro es de 159.6882. Vamos a hacer lo mismo con el monóxido de carbono. En este caso vamos con los elementos que lo componen, que es carbono y oxígeno. El carbono tiene un subíndice que es 1 y por defecto pues daría el peso atómico del carbono. El peso atómico del carbono es de 12.0107. Ahora vamos con lo mismo, el oxígeno tiene un subíndice que es 1 y el peso atómico del oxígeno es 15.9994. Si sumamos esto, la masa molar es de 28.0101. Entonces tenemos la masa molar tanto de la sustancia dada, que es el trióxido de hierro, y también de la sustancia deseada, que es el monóxido de carbono. ¿Qué hacemos primero? Pues tenemos que pasar, vamos a tomar la sustancia dada, y recordemos de que la sustancia dada la pasamos de gramos a moles. En este caso pues hacemos doble conversión,
porque vamos a reducir 2 toneladas, o sea que el trióxido de hierro está en toneladas. Quiere decir de que esas 2 toneladas la pasamos a gramos y esos gramos lo pasamos a moles. Entonces, para convertir 2 toneladas a gramos, aquí convertimos esas 2 toneladas a gramos, sería 2 toneladas de trióxido de hierro, multiplicamos 1000 kilogramos sobre una tonelada por 1000 gramos sobre un kilogramo. Quiere decir de que 1000 kilogramos representan una tonelada aquí en el denominador y 1000 gramos representan un kilogramo. Esta es, como tal, la secuencia para convertir de toneladas a gramos. ¿Qué hacemos? Pues cancelación de unidades. Este toneladas que me multiplica o esta T se me cancela con la T que está aquí en el denominador, que es lo que tenemos en azul. Toneladas con toneladas se me cancelan y este kilogramos que está arriba se me cancela con este kilogramos que está abajo. Si se me cancelan las unidades de medida, pues ¿qué me queda? Pues lo que tenemos aquí. 2, elemento químico del trióxido de hierro. Acá me multiplican 1000 sobre 1 por 1000 sobre 1. Y gramos lo podemos sacar ahí afuera. Entonces, 1000 divididos en 1, pues me da 1000, que me multiplica a 1000 dividido en 1, que también es 1000. Entre otras palabras, es como si multiplicáramos 1000 por 1000. Entonces, 1000 por 1000, pues me da 1.000.000. Entonces me queda 2 trióxido de dihierro por 1.000.000 y gramos sale como tal, quedaría gramos. Ahora este 1.000.000 lo multiplicamos por el 2 que está aquí adelante del trióxido de hierro. 1.000.000 por 2 pues me da 2.000.000 gramos de trióxido de hierro. Aquí tenemos otra vez, aquí anoté fue las masas molares. Y ahora tenemos 2 millones de gramos de trióxido de hierro. Pero recuerden de que esto hay que pasarlo a moles. Aquí lo que hicimos fue simplificar. Y básicamente lo que hicimos anteriormente en varios pasos, lo hacemos simplemente en un solo pasito para obtener de una vez el valor que necesitamos. Entonces, adelante tomamos la unidad de medidas en gramos que acabamos de obtener. Entonces tenemos 2 millones de gramos de trióxido de hierro. Este primer fraccionario que tenemos aquí no es otra cosa que convertir de gramos a moles. Este valor con este primer fraccionario para convertir de gramos a moles. ¿Cómo lo hacemos? Pues 2 millones de gramos de trióxido de hierro y para convertir a moles por defecto en el numerador colocamos una mol del elemento a cual vamos a hacer la conversión. En este caso es trióxido de hierro. Entonces les queda por defecto una mol de trióxido de hierro en el numerador y en el denominador la masa molar de ese elemento. Si vemos aquí tenemos trióxido de hierro, aquí trióxido de hierro y aquí en el denominador también trióxido de hierro. Entonces la masa molar de ese trióxido de hierro es lo que acabamos de hallar aquí, que es de 159.6882. Entonces 2 millones de gramos de trióxido de hierro, aquí en el numerador que colocamos por defecto para hacer la conversión, una mol de trióxido de hierro sobre la masa molar, que es 159.6882 gramos de trióxido de hierro. Como aquí tenemos un gramo de trióxido de hierro que multiplica con un gramo de trióxido de hierro aquí que divide, se me cancelan estas unidades de medida. Entonces, el primer elemento o el primer fraccionario es para convertir esa sustancia dada, de la cual nos están dando el valor, convertirla de gramos a moles. Este segundo fraccionario que está aquí, lo que hacemos es adjuntarlo o colocarlo multiplicando para convertir la cantidad de gramos de moles de la sustancia dada a la sustancia deseada. ¿Y cuál es la sustancia dada? Pues trióxido de hierro. ¿Y cuál es la sustancia deseada? Pues cuántos litros de monóxido de carbono. Básicamente esto es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, solo que aquí pues estamos colocando todo de una vez para simplificar el procedimiento y no hacerlo paso a paso como lo hicimos anteriormente y aumentar, digamos así, el tiempo en su desarrollo. Recordemos que tanto anteriormente en el ejercicio anterior como aquí, lo que hacemos para convertir a moles de la sustancia
dada la sustancia deseada es hacer este fraccionario que tenemos aquí. Se supone que al hacer esta multiplicación hasta aquí, ya obtenemos un valor que es moles de la sustancia dada. Y este fraccionario, pues, moles de la sustancia deseada. ¿Y cómo lo hacemos? En el numerador colocamos la sustancia deseada. ¿Y cuál es la sustancia a la cual queremos desear o encontrar el valor? Si vemos, es monóxido de carbono. Si vamos a la ecuación química, recordemos de que colocamos ahí en el numerador pues la sustancia deseada y colocamos el valor que acompaña adelante en la ecuación química. Si vemos, encontramos el monóxido de carbono y adelante lo acompaña un 3, que es lo que hicimos para balancear la ecuación. Entonces ese 3 lo colocamos en el numerador y en el denominador colocamos lo mismo, pero con la sustancia dada. ¿Y cuál es la sustancia dada? Pues ya sabemos que es trióxido de hierro. Y adelante que lo acompaña, pues aunque no haya un valor, aquí hay un 1. Entonces colocamos en el denominador una mol de trióxido de hierro. Hasta esta instancia ya tenemos moles de la sustancia deseada. Eso que hicimos aquí, o el último fraccionario, es para convertir moles de la sustancia deseada a gramos de la sustancia deseada. ¿Y cómo hacemos lo siguiente? Pues en el numerador colocamos la masa molar de la sustancia deseada. Si nosotros vemos el monóxido de carbono, ya lo hallamos, y nos dio 28.0101. Eso lo colocamos aquí en el numerador. La masa molar de la sustancia deseada. En ese caso aproximado sería 28 gramos de monóxido de carbono. Y en el denominador, por defecto, para hacer la cancelación o conversión de unidades, colocamos siempre una mol de la sustancia deseada. En ese caso, monóxido de carbono. Aquí aplicaría cualquier compuesto, pero en este caso estamos trabajando es con monóxido de carbono. ¿Qué hacemos ahorita? Pues cancelamos todas estas unidades de medida. Como tenemos aquí gramos de trióxido de hierro multiplicando, y aquí gramos de trióxido de hierro dividiendo, lo que está en azul se cancela. Aquí tenemos moles de trióxido de hierro que multiplica, está en el numerador, y aquí moles de trióxido de hierro que está en el denominador. Lo fucsia, como uno multiplica y el otro me divide, se me cancelan. Y aquí de últimas tenemos moles de monóxido de carbono que me multiplica, está en el numerador, y aquí un mole de monóxido de carbono que está en el denominador. Lo que está en verde, como uno multiplica y el otro divide, también se me cancelan. Si yo quitara todo eso de ahí, ¿qué me queda? Pues lo que tenemos aquí. 2 millones, que me multiplica 1 sobre 159.6882, que me multiplica 3 sobre 1, que me multiplica 28 sobre 1, y aquí gramos de monóxido de carbono. Este gramo de monóxido de carbono, como es una constante que está ahí, lo sacamos fuera de nuestra operación. Nos queda 2 millones, que me multiplica 1 sobre 159.6882, que me multiplica 3 sobre 1, es esto mismo, que me multiplica 28 sobre 1 gramos de monóxido de carbono. Al hacer esto, 2 millones me queda tal cual, 2 millones, 1 sobre 159.6882 me da 0.0063, que me multiplica 3 sobre 1, pues me da 3, que es esto que tenemos aquí, que me multiplica 28 sobre 1, que es 28, esto que tenemos aquí. Si multiplicamos 2 millones por 0.0063 por 3 por 28, nos da esto que tenemos aquí. Y esto que tenemos aquí es 1.052.050, aquí acompañadito de 1.183 gramos de monóxido de carbono. Pero pasa algo. Recordemos que nuestra fórmula es, tenemos que colocar las moles. No se le olvidemos de que siempre tenemos que encontrar las moles o hallar el valor de las moles de la sustancia deseada. Ese requerimiento porque es lo que vamos a reemplazar en la fórmula. En este caso, las moles de monóxido de carbono, aquí en el numerador colocamos el valor que acabamos de hallar y en el denominador la masa molar. Entonces, si nos vamos haciendo referencia a la sustancia deseada, que es el monóxido de carbono, los gramos que acabamos de hallar es este valor que tenemos aquí. Entonces, eso lo colocamos en el numerador y en el denominador la masa molar, que es de 28.0101, aproximado es 28. Si hacemos esta división,
cancelamos gramos con gramos. Recordemos de que la unidad de medida de la masa molar, lo que tenemos en el denominador es gramos mol, gramos sobre mol, y al dividir esto sobre 28, obtenemos 37.573.2208 moles de monóxido de carbono. Esto es para hallar las moles como tal, cuando tenemos la masa molar y los gramos de esa sustancia. Ténganlo muy en cuenta porque es muy necesario. Como siempre tenemos que hallar las moles de la sustancia deseada para reemplazar en la fórmula, pues vamos a reemplazarlo. Tengan en cuenta de que estamos hablando de condiciones normales. Al igual que el ejercicio anterior, tenemos las moles del monóxido de carbono, tenemos una presión de una atmósfera, es condiciones normales, no se los olvide, una temperatura de 273 escala Kelvin, y tenemos también una R, que ya sabemos que es la constante de los gases como tal. Entonces, al reemplazar aquí los valores, pues es esto que tenemos aquí. Las moles, el volumen es igual a esa cantidad de moles de la sustancia deseada, que es lo que acabamos de hallar, que me multiplica la constante universal de los gases, que es 0.082 litros por atmósfera sobre moles Kelvin, por la temperatura en condiciones normales, que es 273 Kelvin, sobre la presión en condiciones normales, que es atmósferas. Si cancelamos unidades de medida, todo esto se me cancelaría. Moles que multiplica con moles que divide, atmósferas que multiplica con atmósferas que divide, que es lo azul, y Kelvin que multiplica con Kelvin que divide, que es lo rojo. Entonces, ¿qué me quedaría eso? Pues tres valorcitos libres. Este 273 lo multiplicamos por la constante, que es 0.082. Esa constante la multiplicamos por las moles de la sustancia deseada. Al hacer esa multiplicación obtenemos este valor que está aquí. Y la única unidad de medidas que me queda, que no se cancela, pues es litros. Aquí lo que estamos es simplificando para no hacer ese procedimiento que hicimos anteriormente. En ese caso, pues, esto me quedaría 841.104 litros. Es un valor bastante elevado, pero esa sería la respuesta a nuestro ejercicio.